Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a hacer referencia a, no sé si ya confirmada la venta de Franco Mastantuono, pero hay muchos indicios que estarían ya dando al futbolista de River como nuevo jugador del vigente campeón de la Champions. El Paris Saint-Germain de Francia haría uso de los 45 millones de euros de la cláusula de rescisión y el futbolista se quedaría hasta diciembre en River para disputar toda la Copa Libertadores, pero a partir del 2026 lamentablemente se iría al fútbol europeo. Posteriormente hablaremos de tres posibles refuerzos, dos laterales izquierdos más precisamente, uno por el cual River preguntó en estas últimas horas y otro que quedó libre con el pase en su poder de su último equipo, por lo cual habría muchísimos beneficios económicos como para terminar de contratarlo. También haremos referencia al jugador que está a préstamo en otro club que tuvo un buen rendimiento y que River podría hacer uso de la cláusula de repesca en el corto plazo. Posteriormente también haremos un desarrollo de cómo será el viaje a los Estados Unidos por parte de la delegación del conjunto dirigido por el Muñeco. Recordemos que hoy lunes el plantel volvió a entrenarse y ya tiene en mente lo que va a ser el Supermundial de Clubes. También vamos a hacer un mini resumen de lo que va a ser la participación de los tres seleccionados de River. Hay tres futbolistas convocados a su respectivo país para esta fecha FIFA. Y por último también daremos una breve información en relación a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en diciembre en el Estadio Monumental. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando justamente de Franco Mastantuono porque las redes sociales de River se revolucionaron durante este fin de semana sabiendo que el pibe tendría todo acordado y siempre hago en potencial porque hasta que no salga la información oficial obviamente no se puede confirmar absolutamente nada, pero algunos de los periodistas más importantes que se dedican a los diferentes mercados de pases ya aseguran que el acuerdo de Mastantuono con el Paris Saint-Germain es casi total, y teniendo en cuenta que el equipo francés se acaba de coronar campeón de la Champions League, lo único que hay que esperar es que avance un poco el periodo de transferencias para que se termine de confirmar al 100% esta noticia, que para River no es positiva. Yo sé que muchos, si lo miran desde el lado económico, verán que esta es la venta más cara de toda la historia del club y de todo el fútbol argentino, porque son 45 millones de euros netos los que le ingresarán a River por la transferencia de Mastantuono, pero es otro juvenil que se va con muy pocos partidos en primera. A todos nos hubiera gustado disfrutar de Mastantuono por lo menos hasta que cumpliera 19, 20 años. Recordemos que en agosto estará cumpliendo 18 y a partir de esa fecha es el momento en el cual puede partir hacia el viejo continente para vestir la camiseta del equipo francés. Aún así, y más allá de que si el PSG pone los 45 millones de euros de la cláusula en este momento, podría llevárselo en el mes de agosto y dejarlo fuera de River antes de la finalización de la Copa Libertadores, el propio juvenil le habría pedido a su agente deportivo que le pida a los directivos del conjunto galo que lo dejen hasta enero del año que viene, con el objetivo de que pueda finalmente terminar la temporada con el elenco de Núñez. En cuanto a lo deportivo, es una pésima noticia. Ojalá que River pueda ganar este año algún trofeo importante y que Mastantuono se sienta relevante en esa competencia en sí, pero la realidad es que es un titular indiscutible que se va, un pibe que no hemos podido disfrutar lo suficiente, que Gallardo intentó durante este año darle todos los minutos posibles, pero siempre sabe a poco, porque es muy joven. Mastantuono debutó en River cuando tenía 16 años y todavía ni siquiera cumplió 18, para que se hagan una idea de lo joven que se terminaría yendo si es que finalmente se termina confirmando la partida al Paris Saint-Germain de Francia. Es cierto que hoy el deseo de todos los jugadores es irse a Europa prácticamente. Este no es solamente un problema de River, porque en el fútbol brasileño, que económicamente está hoy infinitamente mejor que el argentino, también sucede. Las joyas del Palmeiras, por ejemplo, Hendrick y Estevao, se fueron al fútbol europeo antes de cumplir los 18 años, para que se hagan una idea de que si a algunos equipos importantes de Brasil les cuesta, imagínense River. Pero estaría bueno que de cara al futuro se haga una política de juveniles como para que River por lo menos pueda disfrutarlos un poco más. Aún así, repito, no está al 100% confirmado porque estamos hablando de muchísimo dinero y además porque recién arranca el mercado europeo, pero todo estaría dado como para que a partir del 2026 Mastantuono juegue en el Paris Saint-Germain de Francia.
Y vamos ahora a hablar de dos posibles refuerzos, que en realidad solamente uno llegaría a River, teniendo en cuenta que como juegan en la misma posición no tendría ningún tipo de sentido contratarlos a ambos. El primero es Román Vega, el lateral izquierdo de Argentinos Juniors. Fuentes internas del club de Núñez indican que los directivos del más grande se habrían metido en una negociación que hoy por hoy tiene el conjunto de la Paternal con un par de equipos europeos. El Ajax de los Países Bajos y el Bolonia de Italia serían los dos interesados en contratar en para muchos el mejor marcador de punta zurdo que ha tenido el primer semestre este 2025 en el fútbol argentino. Vega es un jugador que ya tuvo el interés por parte de River a mediados del año pasado, antes de que Marcos Acuña llegara al club. Obviamente cuando llegó el huevo, River dejó de buscar un lateral izquierdo. Pero por lo pronto lo que sucedió en el mercado de mediados de 2024 fue que en ese entonces River preguntó condiciones por el futbolista, pero Argentinos le contestó a River que ya estaba vendido al fútbol del Medio Oriente, a un conjunto de Arabia Saudita. Sin embargo, cuando los papeles llegaron, los directivos del equipo de la Paternal se dieron cuenta que el conjunto saudí había cambiado las negociaciones para transferirlo y por eso mismo se terminó cayendo el pase, por lo que Román Vega sigue siendo jugador del bicho. Ahora, con el objetivo de venderlo a Europa, Argentinos estaría negociando al jugador por una cifra cercana entre los 6 y 7 millones de euros. Por lo pronto, las propuestas que habrían llegado desde el viejo continente por parte del jugador no estarían alcanzando esos números. Y si bien es cierto, como dije antes, que Argentinos tiene el objetivo de venderlo al exterior porque no tiene el deseo de reforzar a un rival directo acá en el fútbol de nuestro país, hay que tener en cuenta que no es intransferible para el fútbol doméstico y también mucho tendrá que ver la opinión del propio jugador. Como dije antes, en el caso de Mastantuono, todo jugador joven tiene la idea de irse a Europa, pero acá estamos hablando de que River compite quizás no con potencias del fútbol europeo y por eso mismo podría llegar a imponerse. Eso sí, los valores son los mismos. River tendrá que desembolsar entre 6 y 7 millones de euros y no quiero descartar que inclusive pueda tener que invertir un poco más, teniendo en cuenta que siempre el valor para el fútbol europeo es uno y para los otros equipos del fútbol argentino termina siendo otro, y por eso mismo es probable que Argentinos pueda excederse un poco en lo que quiere por Román Vega en caso de que termine vendiéndolo a River. Veremos cómo avanza el mercado. Por lo pronto será difícil incorporarlo para el Mundial de Clubes, pero se puede llegar a hacer si es que el bicho acepta transferirlo. Y otro lateral izquierdo que aparece en carpeta es un jugador que ya estuvo en la mente del muñeco hace bastante tiempo, que es Gabriel Suazo, el marcador de punta zurdo, titular en la selección chilena, que el próximo 30 de junio acaba su contrato con el Toulouse de Francia, y el futbolista en cuestión, si bien es cierto que no ha confirmado que va a volver al fútbol sudamericano, acá en nuestro continente jugó en el Colo-Colo de Chile, de hecho lo hizo bastante tiempo, tiene más de 200 partidos oficiales en el elenco trasandino. Lo que sí ha confirmado es que no va a renovar contrato con el Toulouse, lo cual es algo extraño en el sentido de que durante el último año y medio ha tenido un rendimiento más que positivo y además era el capitán del conjunto galo. La realidad es que Gabriel Suazo tuvo un rendimiento en Europa más que bueno. Es verdad que el Toulouse quizás no es de las potencias europeas, terminó 10º en la liga francesa en esta última temporada, estuvo lejos de pelear por entrar a copas internacionales, aunque también estuvo bastante lejos de pelear por descender a la segunda división francesa. Por lo pronto, ante la necesidad de traer un marcador de punta zurdo, es probable que los dirigentes quieran recurrir a esta opción más potable económicamente, teniendo en cuenta que no hay que poner ni un solo dólar a otro equipo para incorporarlo. Como dije recién, al quedar libre con el pase en su poder, River lo único que va a tener que hacer es arreglar el contrato con el jugador, más allá de que en principio Suazo no aparecería como las principales alternativas para reforzar el lateral izquierdo de la defensa. Creo yo, por lo menos por lo que se ha mencionado en el último tiempo, que las dos primeras opciones para mejorar ese sector de la cancha son el recién mencionado Román Vega de Argentinos Juniors y Lucas Esquivel, el futbolista de Argentinos Juniors, que fue el marcador de punta zurdo por el cual River estuvo negociando muchísimo tiempo en el periodo de transferencias del mes de enero. Así que veremos qué es lo que sucede. Está claro también que como la FIFA abrió un mini mercado de pases desde ayer, 1 de junio, hasta el próximo 10 de este mes, se lo puede incorporar ahora, más allá de que su vínculo termine el próximo 30 de junio. A lo mejor haya que pagarle un pequeño resarcimiento económico al Toulouse, pero no sería nada importante. Todo dependerá de lo que quieran hacer los dirigentes y obviamente también
de cuál sea el principal deseo de Marcelo Gallardo en este momento a la hora de reforzar un lateral izquierdo. Quizás no se sabe puntualmente cuál es el nombre que más quiere el entrenador, lo que sí se sabe es que es una posición que sí o sí pretende reforzar en este mercado de pases. Y el último futbolista del que quiero hablar como probable refuerzo de River es un jugador que ya he mencionado en más de una oportunidad, de hecho le he hecho un video propio, y es Lautaro Rivero, el defensor central zurdo que juega en Central Córdoba de Santiago del Estero, que teóricamente por contrato está a préstamo hasta finales de este 2025 en el conjunto santiagueño, pero que River tiene la opción de repesca en este mercado de pases si es que quiere que vuelva antes de tiempo sin necesidad de poner ni un solo peso. Aquí el inconveniente pasa básicamente porque esta cláusula de repesca es posterior al 30 de junio, es decir, River si lo quiere sin necesidad de poner ni un solo peso, no lo va a poder utilizar en el Supermundial de Clubes de la FIFA, aunque el principal objetivo, creo yo, en cuestión de refuerzos, tiene que ver más que nada con que los futbolistas estén aptos para los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Como Central Córdoba lamentablemente quedó eliminado en la fase de grupos, hay que tener en cuenta que más allá de que hizo una primera instancia muy buena, con resultados positivos, entre ellos ganarle nada más y nada menos que en el Maracaná a Flamengo por 2-1, quedó eliminado, salió tercero en su zona y tendrá que jugar los playoffs de la Conmebol Sudamericana. Obviamente que para Central Córdoba jugar la Sudamericana también es un objetivo importante, pero está lejos de ser la Libertadores y en ese sentido yo creo que River podría hacer uso de la opción de repesca para volver a traer a este defensor, que no digo que vaya a solucionarle todos los problemas defensivos al conjunto de Núñez, pero por lo pronto estaríamos hablando de un futbolista primero que tiene una cualidad que no tiene ninguno de los actuales zagueros de River, que quizás sea algo muy simple, pero es que es zurdo. Ninguno hoy por hoy de los zagueros que tiene el plantel conducido por Gallardo tiene esa característica, y como fue durante todo su ciclo anterior, durante su primera etapa, al muñeco siempre le ha gustado que el segundo defensor central sea zurdo. Pasó al inicio con Ramiro Funes Mori, posteriormente cuando se contrató a Javier Pinola y por último cuando se trajo nuevamente de Defensa y Justicia a Héctor David Martínez. Así que ese es un plus que tiene Rivero, que más allá de que pueda parecer una estupidez, porque obviamente un jugador no es titular únicamente por su perfil, hay que tener en cuenta que a la hora de compararlo con el resto de los centrales de River tiene una habilidad que el resto no tiene. Y además tuvo 6 meses muy buenos, no hay que dejar eso de lado, porque si Rivero no hubiera rendido en Central Córdoba, obviamente no se estaría hablando de esto. Por lo pronto hay que esperar a ver si River hace o no uso de la cláusula de repesca. Si es así, lo tendrá que hacer luego del 30 de junio. Y vamos ahora a hablar del itinerario de River en los próximos días. El plantel, luego de 6 días de descanso, volvió a entrenarse hoy lunes 2 de junio. Hoy también se realizó al mediodía el sorteo de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Lo que pasa es que yo estoy grabando este video con antelación a que se lleve a cabo el sorteo, o sea que no voy a hablar puntualmente del rival de River en la siguiente instancia de la Copa porque yo no lo conozco, ustedes ya saben cuál es. Pero fuera de eso, de lo que voy a hablar ahora, de lo que voy a hacer mención en este momento, es que River se va a entrenar sin los jugadores que están con sus respectivas selecciones hasta el próximo 11 de junio, y ese día, miércoles 11 de junio, estará subiéndose al avión para viajar a los Estados Unidos y disputar el Super Mundial de Clubes de la FIFA. El principal objetivo, básicamente, que tiene el elenco de Gallardo en el corto plazo. El muñeco ya mencionó que, si bien es verdad que es muy complicado que se pueda obtener un triunfo en ese certamen en cuestión, River no quiere ir solo a competir, así que veremos si logran prepararse de la mejor manera posible como para que por lo menos en esa competencia River pueda obtener varios puntos positivos. Por lo pronto, esta primera semana de trabajo será enfocada en lo físico, casi como una especie de pretemporada, y vale destacar también que River no va a tener descanso una vez termine el Supermundial de Clubes, porque apenas finalice esa competencia pueden los jugadores tener 3 o 4 días de descanso, pero posteriormente después arranca el torneo clausura, así que no hay absolutamente tiempo para descansar más que estos 6 días que tuvo el plantel, desde el partido ante Universitario hasta el entrenamiento del día de hoy lunes. ¿Cuándo jugará River por el Mundial de Clubes? 17 de junio en el estadio Lumen Field de Seattle frente al Urawa Red Diamonds. 21 de junio en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles frente a Rayados de Monterrey.
y 25 de junio nuevamente en el estadio Lumen Field de Seattle frente al subcampeón de la Champions contra el Inter de Milán. 6 días tendrá de trabajo River antes del primer partido en los Estados Unidos. Ya se sabe que el plantel se va a alojar en el Star Fire Sports, ubicado a 16 kilómetros del Lumen Field Stadium, que será el lugar donde el Millonario jugará el primer y el tercer partido, por lo que ya está todo totalmente preparado y confirmado en relación a lo que será el viaje de River a tierras norteamericanas. Y los que no van a estar lamentablemente para esta semana de entrenamiento son los 3 futbolistas que están representando a sus respectivas selecciones. Ya los 3 se encuentran trabajando con sus respectivos países con vistas a lo que será esta fecha FIFA de eliminatoria. Más allá de que está el caso especial de Paulo Díaz, que se fue del más grande lesionado y que necesita el ok de los médicos de River, al igual también que la alta médica por parte de los médicos de la selección chilena, para disputar los encuentros que tendrá que jugar la Roja durante esta fecha FIFA, que serán el próximo jueves, nada más y nada menos que contra la selección argentina en el Estadio Nacional de Santiago, y después posteriormente el martes 10 de junio contra Bolivia en el Alto, en la altura a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Es muy probable que Paulo Díaz no juegue ninguno de los 2 partidos, pero aún así en este momento no se está entrenando con River, sino que está con la selección chilena. Mientras que los otros 2 jugadores sí están disponibles para sumar minutos si es que los entrenadores de sus respectivos combinados nacionales así lo requieren. Uno de ellos, ya lo conocemos, Franco Mastantuono, fue citado por primera vez a la selección nacional argentina. Scaloni pudo darse el gusto de contar con la joven joya de 17 años y en caso de que sume minutos, ya sea en el duelo del próximo 5 de junio ante Chile o en el cotejo del 10 contra Colombia, que será justamente en el estadio más monumental, se convertirá en el futbolista en toda la historia de la selección argentina que debuta en un partido oficial. Hubo jugadores de menor edad que sumaron minutos con el combinado mayor, pero lo hicieron en encuentros amistosos. Lo de Mastantuono sería un récord sin precedentes. Y por último tenemos a Kevin Castaño, que estará representando a la selección colombiana en esta fecha FIFA. Quizás el que tenga un valor más importante, porque en el caso de Chile, Paulo Díaz prácticamente no va a jugar y la realidad es que el combinado trasandino está prácticamente eliminado. En el caso de Mastantuono hay que ver si Scaloni le da minutos y Argentina ya está clasificada al Mundial. En el caso de Colombia, Castaño, si bien no es titular indiscutible, es un jugador que suele sumar minutos en cada uno de los parates de selecciones y el equipo cafetero todavía necesita asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo. Así que Castaño es probable que sea el futbolista de River que más chances tiene de jugar y llegar con un trajín de minutos a lo que va a ser la vuelta de estos jugadores al plantel de Gallardo. La segunda jornada de esta fecha FIFA es el martes 10 de junio y River viaja el miércoles 11. Veremos si el muñeco le da descanso a estos jugadores y terminan viajando después, algo que no creo, o si en definitiva una vez terminan el segundo partido vienen a Argentina y a partir del 11 ya se suben al avión justo con el resto de la delegación para ir a los Estados Unidos. Y por último vamos a hablar de algo que está fuera de la actualidad de River, que tiene más que ver con lo que va a pasar a futuro, más precisamente en el mes de diciembre, y es que habrá voto electrónico en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo a finales de este 2025 para elegir a la nueva comisión directiva del Millonario de cara a los próximos 4 años. El actual mandato de Jorge Brito finaliza en diciembre de este 2025 y la próxima autoridad comandará el club hasta finales del 2029. Este 2025 es un año especial para el club de Núñez, más allá de la participación en el Supermundial de Clubes, en el primero de toda la historia. También se elegirá un nuevo presidente, teniendo en cuenta que Brito no puede volver a ser seleccionado, más allá de que tan solo tuvo un mandato, porque formó parte de las comisiones directivas de los 2 años anteriores. Fue vicepresidente de los 8 años de Rodolfo Onofrio, justamente como máximo mandamás del club, y una persona solo puede estar 3 periodos consecutivos como miembro de la comisión directiva principal del conjunto de Núñez. Así que Brito tendrá que dejar su lugar y habrá que elegir a alguien nuevo. De candidatos y de toda esa cuestión voy a estar hablando mucho más adelante, porque si bien ya hay nombres sobre la mesa, la realidad es que falta muchísimo para que se termine de confirmar efectivamente quiénes van a ser los posibles candidatos para que el hincha pueda ir y votar y elegir así al nuevo presidente del club.
Por lo pronto, los comicios todavía no tienen fecha definida, se estima que podría ser apenas comience el mes de diciembre o inclusive antes. Se habló y se rumoreó de la chance de que se lleven a cabo durante el mes de noviembre. Pero de lo que quería hablar puntualmente es que para estas elecciones por primera vez se podrá votar a través de voto electrónico. Al margen de ello, hay acuerdo para que la comisión directiva también apruebe por estatuto la edad mínima para votar, que sería desde los 16 años. Si bien a la hora de emitir voto en lo que respecta al gobierno nacional argentino, en las elecciones presidenciales o legislativas de nuestro país, esa edad ya está puesta, es decir, todos pueden votar con 16 años. En River todavía esto tenía que aprobarse y esto sucederá en el corto plazo. Así que esta es una novedad interesante en relación a algo que todavía quizás no está al 100% en la agenda del club, pero sabemos que los años políticos suelen ser complicados y este 2025 no será la excepción en ese sentido. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, lamentablemente todo parecería indicar que Franco Mastantuono jugará a partir del 2026 en el Paris Saint-Germain. El conjunto francés haría uso de los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión y la joven joya de River pasaría a ser nuevo futbolista del conjunto galo. Por lo pronto el muñeco tiene el deseo de contratar un lateral izquierdo y los dos nombres que aparecieron últimamente sobre la mesa son el de Román Vega de Argentinos Juniors y de Gabriel Suazo, lateral izquierdo chileno, que quedará libre a partir del 30 de junio del Toulouse de Francia. Además, el más grande deberá decidir si hace o no uso de la cláusula de repesca por Lautaro Rivero, el juvenil que se encuentra cedido a préstamo en Central Córdoba. Y por último, el plantel volvió a entrenarse hoy, lunes 2 de junio, con vistas a lo que será el viaje, el 11 de este mismo mes, a los Estados Unidos para disputar el Supermundial de Clubes y el debut en esa competencia, que será el martes 17 contra el Urawa Red Diamonds de Japón en la ciudad de Seattle. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.